En ocasiones se viven cosas tan increíbles que parecen sacadas de algún libro o una película de ciencia ficción, lo cual a nuestra mente le es difícil digerir así como comprenderlo, aunque lo vivas tú mismo en carne propia. O dime, ¿qué pensarías si en algún momento escucharas hablar un gato o un perro en horas de la madrugada cuando te encuentras completamente solo? Imagino que te asustaría mucho, pero que también dudarías de lo que viste. Incluso pensarías que estabas perdiendo la cordura. Bueno, pues lo que me sucedió a mí fue algo más o menos de esa índole y lo vi tan claro, tanto como lo escuché también. Sé que algunos no lo van a creer y tal vez hasta se burlen, pero aún así les voy a contar mi experiencia. Espero no me juzguen de loco. Me llamo Mauro y sucedió hace 5 años. En ese tiempo tenía 22. Pasó un sábado. Ese día mi mamá y hermanos se habían ido a la casa de mi abuelita, ya que le estaban haciendo una fiesta de despedida a una tía que había venido de Tijuana. Vivimos en un pueblo en Jalisco y yo no quise ir. Me quedé en la casa, no estaría tan solo porque afuera también estaba una prima platicando con su novio y me estuve un rato con ellos, pero luego para no hacerles un mal tercio, me metí. Ya ven que cuando estamos de novios no queremos que nadie nos haga mosca. Ya dentro me puse a ver un programa de televisión en la sala antes de irme a dormir. Pasaría de las 12 de la noche cuando de repente escuché que alguien gritaba pidiendo ayuda. Repetía varias veces, ayuda, ayuda. Pensando que me había quedado dormido por un momento y que los gritos venían de la televisión, no hice caso y seguí en lo mío viendo la tele. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando otra vez de nuevo escuché lo mismo. Alguien pedía ayuda. Pero esta vez sí salí porque me acordé de mi prima y pensé que era ella la que pedía ayuda. Sin embargo, no había nadie, mi prima ya no estaba. Se había ido sin avisarme. Volví a sentarme en la sala porque creí que los gritos venían de otra casa, ya que en ocasiones los vecinos de al lado se emborrachan seguido y pelean. Pero era raro porque su casa estaba en silencio. Transcurrió otro rato y otra vez empecé a escuchar de nuevo los mismos gritos. Pero esta vez eran mucho más fuertes, claros y macabros. En ese momento sí sentí cómo se me erizó la piel. Dominando el miedo que sentía, volví a salir y me quedé un rato afuera para ver si escuchaba de dónde provenían los gritos de auxilio. En eso vi que en el otro lado de la calle, frente a mí, estaban 2 gatos negros, uno arriba de un árbol y el que estaba abajo era mucho más grande con los ojos como de humano, pero muy rojos, lanzándole zarpazos al otro. Miré que el de arriba estaba maullando, en eso volteó hacia mí y empezó a pedirme ayuda así con palabras de humano. Sentí tanto terror al escuchar cómo me lo pedía. Era como si estuviera escuchando a una persona con su voz propia, solo que era muy rasposa. Pero eso no fue todo, porque el otro le contestó: no pidas ayuda, nadie te podrá ayudar. Rompiste las reglas y vas a morir. Sentí un montón de escalofríos y mucho miedo. Rápido entré a mi casa por una sudadera, pero al hacerlo hasta mis perros me desconocían porque me gruñían. Se me querían echar encima y no sabía por qué. Salí corriendo muy asustado y no paré hasta llegar a casa de mi abuelita donde estaba mi familia. Cuando llegué me vieron tan asustado porque iba blanco como un papel y me preguntaron qué sucedía. Les conté lo que me había pasado, pero no me creyeron. La verdad, los entendí, ya que lo que miré era difícil de creer, hasta yo dudaba si fue algo real. Les dije que no fuéramos porque tenía miedo de irme solo. Para entonces ya eran las 3 de la madrugada y a como me vieron que estaba decidieron irse conmigo. Ya habían transcurrido algunos 30 minutos desde mi llegada y pensé que para esas horas los gatos ya se habrían ido, o incluso también pensé que lo había imaginado todo. Nuestra casa estaba como a unas 4 cuadras de allí. Cuando llegamos miré con horror que al pie del árbol estaba muerto aquel gato que me pedía ayuda, destrozado por el otro que lo había atacado. Con eso me di cuenta que no lo había imaginado y que tampoco estaba loco. Y fue así que mi familia me creyó. Nos acercamos para verlo de cerca y con terror vi que no tenía cabeza. El otro se la había llevado. Pero me di cuenta que era más grande de como lo había visto.
También vimos marcadas unas huellas de quien lo mató, con la misma sangre del cadáver, pero se veían extrañas, ya que aunque eran de un felino, en cada paso que iban se iban haciendo más grandes. Parecía que al ir caminando, este iba creciendo cada vez más. Recordé lo que el gato que estaba abajo le decía sobre que había roto las reglas. No sé si ellos tengan reglas entre sí y se lo comenté a mi madre para ver si ella sabía algo, pero lo único que me contestó es que podría tratarse de nahuales. Tal vez ellos sí tengan reglas y las rompen cuando atacan a quien no deben o cuando revelan su identidad a alguien. Lo que ella me dijo tenía algo de lógica. Digo esto ya tomando en cuenta todo lo que había visto, porque obviamente todo era sumamente extraño. Más que nada, por mera curiosidad seguimos las huellas. Ya me sentía más valiente al lado de ellos, pero antes de llegar a un baldío escuchamos un fuerte maullido muy rasposo, como si lo hubiesen lanzado al estar alguien en una transformación. Asustados nos regresamos, entramos a la casa y la aseguramos bien por dentro. Lo que no entendía era por qué mis perros ya me rehuían, si eran juguetones conmigo, pero desde esa noche no querían jugar ni se acercaban, hasta me gruñían amenazantes. Desde esa vez empecé a tener pesadillas, veía al gato culpándome de su muerte porque no le ayudé y de repente el otro saltaba sobre mí poniendo sus garras en mi rostro, solo que se veían horrendos entre gatos y humanos, y de repente despertaba sudoroso, pero eran sueños muy reales, hasta podía sentir sus filosas uñas rasgar la carne de mi rostro. No sé, pero creo que aquel ser estaba entrando de alguna manera en ellos para aterrorizarme. Pasaron unos meses y regresé a mi rutina normal, porque tenía miedo salir y más de noche, pensando que aquel hombre felino se me podía hacer presente en la oscuridad para hacerme daño. Como en ese lapso de tiempo ya no sucedió nada, me dio confianza andar solo. Pero una noche que venía de ver a mi novia al ir de regreso a casa, una cuadra antes de llegar, escuché un ruido en un árbol como si alguien bajara bruscamente de él. Al voltear y ver fijamente el árbol, miré con horror que era aquel enorme gato negro, pero con facciones humanas también. De verdad que no lo podía creer. Antes que bajara por completo del árbol, corrí lo más rápido que pude y el animal corrió tras de mí. Todo era tan escalofriante. Sin embargo, lo más espeluznante fue cuando escuché sus maullidos, que poco a poco se fueron convirtiendo en palabras. Al final, terminó diciéndome: pagarás, eres mío. Su voz gatuna era tan escalofriante que hacía erizar mi piel. Ya lo tenía tan cerca por atrás mío que sentía sus garras casi desgarrar mi ropa. Pero alcancé a llegar a la casa. Rápido abrí la puerta y cerré dando un portazo sobre esa bestia que venía sobre mí, emitiendo un lastimero maullido de dolor al chocar contra el metal de la puerta. Yo, a pesar de haber corrido solo una cuadra, estaba sudoroso, pero era por el miedo que tenía. Al escuchar el portazo se levantaron mi madre y hermanos. Cuando me vieron cómo estaba se imaginaron lo que sucedió, comprendiendo que ya no era nada bueno. Entonces me dijo mi madre que era necesario hacer algo o terminaría haciéndome daño a aquel ente que seguramente había pactado con el mal. Esa noche no pude dormir al escuchar pasos sigilosos en la azotea y sintiendo cómo arañaban la ventana que da al patio trasero. Pero no solo eso, también vi claramente que aquella entidad pegaba su rostro de gato en el cristal de la ventana, tratando de entrar. Al día siguiente por la tarde, mi mamá me llevó con un anciano de nombre Etseemo, un hombre sumamente raro. Desde que entré a su jacal sentí algo extraño, sobre todo cuando dijo sin que yo haya pronunciado ninguna palabra, saber a lo que iba. Dijo que había visto algo inusual, algo que no debía haber visto porque descubrí la identidad maligna de un nahual y eso se paga con la muerte. Le comentó a mi madre que podía protegerme con un amuleto, pero este no serviría para siempre debido a que el ser era muy poderoso, pero serviría para preparar mis cosas e irme lo más lejos que pudiera. Solo así me dejaría de perseguir. Yo quería seguir viviendo y le dije que hiciera el amuleto. Días después salí de mi pueblo natal. Ahora vivo en Estados Unidos y ya no me sucede nada. En ocasiones le pregunto a mi madre si se siguen escuchando los maullidos y dice que no. Ya no se escuchan cosas raras y los perros volvieron a ser juguetones. Eso me hace pensar que cuando vi a esos malditos gatos por primera vez, se me impregnó su mala energía y el fino olfato de mis perros detectaron el mal en mí. Me desconocieron y por eso querían atacarme. Mil gracias por leerme.
mis 15 años era rebelde, siempre mencionaba al diablo. Mi hermana mayor me decía que dejara de llamarlo porque un día se me iba a aparecer. Yo soy de las muchas personas que tienen el maldito don de ver lo sobrenatural. Este don ha rondado en mi familia desde siempre, y yo lo usaba para asustar a mis compañeros de clase. Un sábado por la noche estaba yo encerrada en mi habitación escuchando música mientras hacía una tarea de historia. En mí siempre ha sido una costumbre decir las preguntas en voz alta como si estuviera con alguien. Justo a las 11:11 de la noche, me acuerdo de la hora porque exactamente a esa hora mi madre desde la sala me había gritado: «Hija, ya son las 11:11 de la noche y tú todavía estás haciendo tareas. Deja eso y descansa, mañana las terminas». Y en ese momento dije en voz alta la siguiente pregunta: ¿qué crees tú del por qué Dios permite que el mal exista? Tras decir esto, mi madre entra al cuarto y me vuelve a regañar, cerrando mi cuaderno y mandándome a dormir. Yo solo di un suspiro, pues no había respondido la pregunta. A las 3:33 de la madrugada me levanté para ir al baño. Al regresar a mi cuarto cerré la puerta y me acosté, pero sentí una sensación extraña, como cuando alguien te está observando. No le tomé importancia, pero igual, para asegurarme, me senté en la cama y prendí mi lámpara de noche, diciéndome que no había nada. Me reí de mi paranoia, pero cesé cuando vi la puerta abierta. ¿Cómo podía estar abierta si yo la cerré al entrar? El pasillo estaba oscuro. Me levanté de la cama y fui a cerrarla. No podía dormir. Justo en ese instante, escuché el seguro de la puerta. Creí que era la de mi madre o había sido producto de mi imaginación, así que me acosté mirando al techo y volví a sentir que alguien me observaba. Quien sea que esté observándome, que deje de juegos, me dé la cara y me diga su nombre, o si no, que se largue y me deje dormir, dije. 5 minutos después, y no había pasado nada. Cobarde, susurré, apagando la luz. Cerré los ojos mirando hacia el espejo, de espaldas a la puerta, cuando en la oscuridad se escuchó una risita espeluznante. Si no gritas al decirte mi nombre y mostrar mi rostro, haré lo que quieras a cambio, dijo un susurro suave y peligroso a la vez. Los pelos se me pusieron de punta. Me dije que estaba soñando, ya que para mí ya me era normal tener este tipo de sueños. Si no grito, quiero que me resuelvas la última pregunta de mi tarea de historia, repliqué. Una risa se escuchó. Eres valiente, niño. Me conocen con muchos nombres, pero el más común es con el que tú tanto me invocas, pequeña. Yo solté un jadeo con los ojos cerrados y recordé las palabras de mi hermana mayor. Una electricidad me recorrió de los pies a la cabeza, pero me volví a repetir que estaba soñando y solté una risotada. Al que yo siempre invocaba era el diablo. ¿Ese eres tú, el diablo? Paré de reírme. Era imposible que estuviera hablando con el diablo, ¿cierto? Volví a reír. ¿O qué te parece gracioso, niño? Sí, estás hablando con el diablo, así que abre los ojos y mírame, dijo con una voz intimidante y de ultratumba. Yo dejé de reír y temblé de pies a cabeza recordando cuando le pedí que me diera la cara. Me quería arrepentir, pero no me iba a echar para atrás. Respiré hondo y abrí los ojos de golpe, mirando al espejo. No les voy a mentir, sé que dirán que miento, pero era hermoso. Era el pecado en carne y hueso. Creí que sería aterrador como muchos lo describían, pero cuando lo vi a los ojos era completamente negros. Su aura desprendía una maldad que te helaba la sangre. No podía hablar, me preguntaba cómo tanta belleza podía desprender tal maldad. Sé lo que piensas. La humanidad a veces olvida que antes de ser el diablo era un ángel. Soy el pecado, el rey del infierno, y tengo que reconocer que me has ganado, y un trato es un trato. En ese momento no sabía a qué trato se refería. Quise preguntarle, pero antes de que pudiera, desperté. Mi madre tocaba la puerta llamándome a gritos. Mamá, ¿por qué tocas la puerta así? Hija, hace 1 hora que te estoy llamando y no respondías. Creí que te había pasado algo. Lo siento, pero pudiste haber entrado y despertarme, no quedarte gritando en la puerta. Mi madre se echó a reír y antes de darse la vuelta,
Me dijo algo que me dejó petrificada. Pero hija, ¿cómo querías que abrieras la puerta si le pusiste seguro cuando te levantaste por la madrugada para ir al baño? Y conste que no te estaba espiando, solo que yo estaba en la cocina cuando escuché el seguro de tu puerta. Palidecí, la sangre se me heló y se me volvieron a poner los pelos de punta. Mi madre me preguntó qué me pasaba. Mamá, yo no le puse seguro a mi puerta. Sabes que no me gusta ponerle seguro al dormir. Le conté mi raro sueño y juntas abrimos el cuaderno descubriendo que la última pregunta estaba resuelta. Nos miramos entre nosotras con espanto. Fue así como confirmé que el diablo acude más rápido a tu llamado que Dios, pero es más peligroso si no sabes lo que quieres. Yo me salvé porque me lo tomé como un juego, aunque eso solo pudo haber sido un poco de suerte. Desde ese día nunca más volví a usar mi don para asustar a mi madre o a mis compañeros, y mucho menos para mencionar el diablo para todo. Desperté asustado aquella noche, muy apenas lo recuerdo. Aunque tan solo tenía 4 años, mi hermano, año y medio mayor que yo, me dijo que mi papá había regresado por nosotros. Por mi edad casi no recordaba a mi papá, de quien habíamos escapado junto a mi madre un año antes, pero sabía así que a mi hermano le causaba mucho miedo tan solo recordarlo. Él está muy lejos y no sabe dónde vivimos ahora. Ya duérmete, le dije, y yo me regresé a dormir, pero sé que entre sueños pude escuchar que mi hermano seguía llorando. Por la mañana le platiqué a mi mamá lo que mi hermano había dicho la noche anterior, que ahí estaba mi papá. Le habló a mi hermano y lo regañó muy feo y él lloraba, pero lloraba también porque en el fondo mi mamá también tenía miedo. Le aterraba pensar que mi padre nos hubiera encontrado como lo prometió hacer. Mi prima Jenny, de apenas 12 años, que vivía con nosotros desde que sus padres tuvieron problemas muy graves, intentaba calmar a mi mamá. Está muy lejos, tía, está en otra ciudad, nunca nos va a encontrar. Esa noche desperté porque escuché que mi hermano no podía respirar. Sé que era un niño pequeño, pero recuerdo muy bien lo que vi al levantarme. Era mi papá sobre mi hermano con las manos en su cuello, pero mi hermano seguía como dormido, y cuando grité mi hermano abrió los ojos y yo salí corriendo al cuarto de mi mamá. Salió también corriendo mi prima del cuarto de al lado de nosotros y le grité que mi papá estaba en el cuarto con mi hermano. Solo lo encontraron a él llorando, pero tenía marcas de dedos en las mejillas como si le hubieran dado una cachetada fuerte. Mi mamá nos encerró en el cuarto de mi prima los tres y salió al patio. La recuerdo muy bien, la recordamos todos. La escuchamos gritar allá afuera, gritar que ya no le tenía miedo, que saliera de donde estaba escondido, que ya no íbamos a temerle más, que él no era nada, que no tenía nada, que nosotros 4 éramos una familia y no le íbamos a volver a tener miedo en la vida. Pero no hubo respuesta, nadie salió de la oscuridad. Un rato después mi mamá tocó a la puerta del cuarto y se encerró con nosotros para dormir. La recuerdo todavía, con un cuchillo de cocina entre las manos, y esa noche mi mamá me parecía enorme, fuerte, como nunca la recuerdo, como si fuera un superhéroe. Al día siguiente le habló a mi abuela. Le iba a decir que teníamos que buscar un nuevo lugar para vivir porque mi papá nos había encontrado. Pero antes que pudiera empezar, mi abuela la interrumpió. Tenía que contarle algo. Se había encontrado esa mañana con un vago de los amigos de mi padre. Nunca les hablaba, pero estaba tan golpeado el muchacho que se acercó a preguntarle qué le había pasado. El vago la estaba intentando ignorar, pero luego como que pudo reconocerla a través de sus ojos hinchados. «Doña Lupe, ¿es usted?». Entonces le contó que en esa riña que él había estado, mi padre también había participado y había muerto en esa pelea. Eso nos lo dijo mi mamá a nosotros tiempo después, porque en ese entonces seguía insistiendo en que todo había sido solo un sueño que tuvimos aquellas noches. Sin embargo, duró meses pasando las noches en vela cuidando nuestros sueños allá en la habitación junto a nosotros. Era noviembre, mi amiga Clara y yo vivíamos en el mismo pueblo
y esa tarde habíamos quedado para coger muestras de tierra para un trabajo que debíamos hacer en clase de biología. Nos entretuvimos mucho hablando y jugando sin darnos cuenta de que empezaba a caer la noche sobre los solitarios campos. Dándonos prisa, excavamos por diferentes lugares para coger la tierra. En un inesperado instante mi amiga gritó: «Mira lo que hay aquí», y efectivamente había algo. Era una muñeca aterradora. Tenía el pelo rojo y sus ojos casi desencajados, pero lo más chocante era su profunda seriedad, algo extraño en muñecas para niñas. Allí se hallaba semienterrada y vestida de blanco, pero en fin, allí se quedó. Al emprender de nuevo el camino a casa, Clara empezó a sentirse mal. Yo la cogí de la mano y nos fuimos al pueblo hasta llegar a su casa. Fue la última vez que la vi con vida, porque esa misma noche, una hora después, su madre llamó a casa llorando diciendo que Clara se estaba muriendo en un hospital. Yo me enteré de la horrible desgracia al día siguiente. Efectivamente, Clara había muerto esa noche, sin ni el más mínimo previo aviso de falta de salud en sus días anteriores. La prensa, un día después del suceso, solo publicó: «Una niña de 9 años muere sin causa aparente». El pueblo entero acudió a darle el último adiós. 4 o 5 años después de dicho acontecimiento, leí algo que me heló la sangre. Fue escalofriante y de hecho me tuvo 8 meses bajo tratamiento psicológico. Leí que la persona que tenga una enfermedad en fase terminal y no tenga cura, enterrará una muñeca vestida de blanco. Y en el momento que otra persona encuentre dicha muñeca, la enfermedad pasará a esta. El mal, el mismo que padecerá a partir de donde la está sufriendo la persona que enterró la muñeca, la cual quedará sana y totalmente curada. Entonces supe la verdad. Si en vez de ir a coger la tierra esa noche, hubiésemos ido al día siguiente, ya no hubiera tenido efecto y Clara no hubiera muerto, porque la persona enferma que la enterró habría muerto en el mismo momento que Clara. Andrea trabajaba como forense en la morgue de su ciudad. En 10 años había atendido muchos casos, incluso los delitos escalofriantes que ocurrían. Sin embargo, la personalidad de Andrea era fuerte y estaba acostumbrada al trabajo. A pesar de los años, conservaba su juventud y su apariencia femenina cargada de sensualidad. Las largas horas de trabajo abriendo cadáveres y haciendo autopsias no habían opacado esa belleza enigmática que caracterizaba a la joven forense. La chica vivía sola en una casa enorme que había logrado adquirir con el dinero de su trabajo. No tenía pareja, pues las horas en el trabajo y su carácter fuerte no permitían que se diera la oportunidad de conocer a alguien. Una noche, Andrea atendió un caso especial. Se trataba de un hombre asesinado a puñaladas por una mujer. De acuerdo a las investigaciones, el hombre se dedicaba a acosar mujeres y a atemorizarlas con actos demoníacos, hasta ese día en que alguien le dio su merecido. Andrea continuó su trabajo y se fue a casa para descansar. Entró a su habitación y de inmediato sintió un frío inexplicable, una presencia que jamás había sentido. Tomó una ducha con temor y cuando se recostó con las luces apagadas empezó a escuchar ruidos fuera de la casa. Solo se le ocurrió grabar lo que ocurría y bajar a ver qué pasaba. En la sala no había rastro de nada y repentinamente los ruidos se trasladaron a la habitación. Andrea se mostró atemorizada, se recostó en el sofá y ahí se quedó hasta el amanecer. Al día siguiente, al escuchar las grabaciones, pudo notar una voz masculina que decía: «Liberaste el demonio en mi interior. Cuida tu vida porque le gusta perseguir a mujeres solas». Al oír esto, su cuerpo se estremeció por completo. Guardó la grabadora, subió a su auto y rápidamente se dirigió a la casa de un colega. Al llegar bajó del vehículo, le tocó la puerta de una manera desesperada, y al salir su colega Luis le dijo: «Necesito que escuches esto». Encendió la grabadora y solo se escuchaban ladridos de perros, ruidos de bocinas, en fin, sonidos normales. «¿Y por eso me golpeas la puerta de esta manera? ¿Estás bien?», preguntó Luis. «No, no puede ser. Te juro que había una voz amenazante en la grabación». «Andrea, necesitas descansar. Vuelve a tu casa, toma algún calmante y hoy no vayas a trabajar», le contestó él. A ella no le quedó más que subir a su auto y volver a su casa, pensando en todo momento en lo que podía haber pasado, intentando encontrar una explicación lógica. Quizá el cansancio le había jugado una mala pasada.
Sin embargo, volvió a accionar la grabadora arriba de su mesa de noche y presionó play, tan solo para entre los sonidos volviera a escuchar esa voz. Nadie puede escucharme y nadie puede ayudarte. Pronto estaremos juntos. Me casé a los 23 años en el mes de agosto. Al casarme me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía que respiraba con dificultad y decidí usar batas sueltas, pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte que me impedía levantarme, me lo pasaba acostada y cierto día, ya un poco noche, veo justo al lado de mi cama una mujer vestida totalmente de negro de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color y le grito a mi marido, le digo, ven mira quién está aquí a mi lado. No distingo su rostro, él entra y revisa el cuarto y me responde, tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie. Al día siguiente intento ponerme de pie y dirigirme al sanitario y al lograr pararme e intentar dar un paso siento un dolor inmenso en el vientre y al colocarme las manos en el vientre siento como se me desprende algo desde dentro y empiezo a tener una hemorragia muy fuerte y me llevan inmediatamente al hospital de zona. Me dejan internada 8 días para realizarme estudios y al no encontrar motivos para la hemorragia me dan de alta y vuelvo a mi casa, pero seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi mamá para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal, hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo, ya pesaba solamente 25 kilos y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada vez me despertaba, rezaba y le pedía a Dios que si era su voluntad dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de casa de mi mamá, era su vecino y cierto día llegó su suegro, don Pedro, a preguntar por mi salud y al ver a mi hermano muy preocupado por mí, le comenta, mira hijo, tu hermana se ve muy mal y no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se levantará y se les va a morir. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierden nada ir que la revise. Le comentan a mi marido, él ya desesperado porque en el hospital ya no me querían recibir, decide hacer caso a don Pedro. Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto y mi marido me envuelve en sábanas, me carga y me suben al auto de don Pedro. Íbamos mi mamá, mi marido, don Pedro y yo. En el camino platica que ese lugar donde nos dirigimos lo conoce porque ha llevado mucha gente a consultar. Don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde, pasaban las 11:30 de la noche. Era en el municipio de Las Petacas. Llegando me pasaron a un cuartito con un catre y ahí me acostaron y al empezar a revisarme me dicen, te casaste en agosto, ¿verdad? Y de esto ya va a ser un año, solo faltan 4 días para tu aniversario y en el mismo mes empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Si no hubieses venido hoy, en 4 días pierdes la vida. Y empezó a rezar oraciones muy bonitas mientras me rociaba un spray con olor a rosas desde la cabeza hasta los pies. Ahora te vas a levantar. Y yo respondo, no puedo, no tengo movilidad de la cintura hacia abajo. Y me dice, sí vas a poder, claro que vas a poder, inténtalo. Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta, y a como pude lograr pararme, tambaleándome, pero pude. Empieza a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo, de cabeza a pies, por el frente y por la espalda, y me dice, qué barbaridad, los médicos no lograron ver la enfermedad porque estaba tapada. Esto es debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco y esto se endureció como una roca en tu estómago. Y las hemorragias van a pasar, pero vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior.
y en 14 días quiero verte de nuevo y vendrás caminando por tu propio pie. Y al día siguiente de que me revisara, yo ya me podía parar y me podía valer por mí misma. Y efectivamente a los 15 días regresé, y yo iba caminando, y me dijo que esto me lo había hecho una compañera de trabajo a la cual yo consideraba mi amiga, y comíamos juntas a diario en el trabajo, y que era por envidia. Quería mi puesto de trabajo y siempre estuvo enamorada de mi marido, y sobre todo hubiera querido que aquella boda tan bonita hubiera sido de ella. El señor que me curaba no me cobraba las consultas, me dijo hasta que te dé el alta, y esto fue hasta los 3 meses de estarme checando. Y la última vez que fui me dijo, ya estás embarazada, ya estás totalmente curada, y déjame decirte, tienes una estrella que brilla mucho e irradia luz y deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado en quien confías para que no te vuelvan a atacar. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.